Este video vamos a hablar del eclipse que se viene, el 2 de octubre, eclipse solar en Libra. Vamos a continuar con los videos de las cuadraturas y el resto de aspectos, pero es importante hacer un parate y dedicarnos a este fenómeno que va a ocurrir. Estamos en medio de la temporada de eclipses, ¿no? Ya pasó el anterior, el eclipse lunar, 25 grados del eje Piscis-Virgo. Y ahora se viene este eclipse solar muy importante, como todos los eclipses, ¿no? Hay que tener en cuenta y también tratando de determinar el impacto real que pueden tener los eclipses en nuestra vida, sabiendo que muchas veces se los sobredimensiona, si se quiere, entendiendo que todos los años, en 4 momentos de cada año, hay eclipses, ¿no? Hay 2 eclipses solares, 2 eclipses lunares en cada año, habitualmente, ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno muy cotidiano, muy corriente, al igual que ocurre con Mercurio retrógrado, al igual que ocurre con otros fenómenos constantes a nivel planetario. Hay que desdramatizarlo un poco, entendiendo que si vivimos, nacimos y vivimos X cantidad de años, en mi caso 46 años, en esos 46 años ya experimenté cientos de eclipses y acá estoy, ¿no? Es decir, la influencia se siente, la influencia es importante, la influencia es trascendente, pero a la vez es cotidiana, es habitual. Es importante distinguir eso de un fenómeno único, mágico, que se da una vez en la vida. Hay que entender la diferencia. Obviamente también, como comentamos en videos anteriores, les voy a poner un enlace respecto del video anterior en donde hablé en general de la temporada de eclipses, pero en este caso voy a hablar en particular del eclipse que se va a dar en 10 grados de Libra, o del eje Aries-Libra, se va a dar cercano al eje nodal, como siempre ocurre con los eclipses, ¿no? Los eclipses son conjunciones Sol-Luna, en ese caso los eclipses solares, u oposiciones Sol-Luna serían los eclipses lunares. Como es un eclipse solar, se va a dar el Sol en conjunción a la Luna sobre el nodo sur, que va a estar aproximadamente cercano a los 10 grados de Aries-Libra. No exactamente, los eclipses no siempre se dan cuando el Sol y la Luna están exactamente en el mismo grado del eje nodal. A veces se dan un poco antes, a veces se dan un poco después. Pero lo que ocurre en ese momento de eclipses es que se da una alineación perfecta, única en 4 ocasiones, ¿no? Del año, 4 momentos del año, entre el Sol, la Luna y la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Están alineados, por lo tanto se produce este ocultamiento de luz que es propio de los eclipses. Si hay un eclipse solar, lo que no se va a ver es la luz del Sol en determinados lugares de la Tierra, ¿no? No en todos lados. No en todos lados nos vamos a levantar ese 2 de octubre y vamos a ver el ocultamiento de luz solar. Digo mientras aparece alguien que está vendiendo algo con megáfono, como suele pasar acá, pero parece mentira. Me pongo a grabar el video y empieza a aparecer con todo. No sé si lo escucharán ahí de fondo, lo dejo como un detalle pintoresco. Bueno, los eclipses lunares es el ocultamiento de la luz de la luna, cuando debería ser una noche de luna llena, de luna brillante que nos envuelve con todo su fulgor, no se ve nada, ¿no? En ese caso sería un eclipse lunar. Pero insisto, es habitual. Todos los años, 4 veces por año, se dan 2 eclipses solares, 2 eclipses lunares. Ahora bien, ¿esta habitualidad le saca importancia, le saca relevancia? No. Como dijimos en el video de los eclipses, insisto, está el enlace seguramente por acá, es un momento de una energía fuerte, de una energía álgida, dependiendo también mucho, y va a haber un impacto mucho mayor, en la zona en donde se vea el cono de sombras del eclipse solar, en este caso. En las zonas en donde las personas se levanten a la mañana y vean, en lugar de ver sol, luz, vean sombra, oscuridad, ahí el impacto va a ser mucho más fuerte. Hay una tendencia del eclipse hacia la introspección.
Recordemos, es un ocultamiento de luz. En este caso la luz solar, si estamos hablando del eclipse solar. Si la luz, el Sol como planeta, como luminaria, obviamente no es un planeta en el sentido astronómico, pero en la jerga astrológica lo denominamos planeta, pero como luminaria representa obviamente la luz, rige a signos de fuego como Aries y Leo. Los signos de fuego tienen que ver con la extroversión, ir hacia afuera, la acción exterior, mostrarnos, etc. Vivir aventuras en el mundo allá afuera. Bueno, de repente hay un ocultamiento de esa luz solar, un ocultamiento, un apagamiento de alguna forma del fuego. Si el fuego es extroversión, ir hacia afuera, el apagamiento de esa, no sé si existe esa palabra, de esa luz, nos lleva hacia adentro, ¿no? Nos invita a introspectar, nos invita a reflexionar en general. Esto en cualquier eclipse, más allá de dónde toque en nuestra carta el eclipse. Obviamente, las temáticas sobre las cuales hay que reflexionar, no es que hay obligatoriamente, eso también, ¿no? A veces uno ve en las redes sociales, hay que reflexionar. Bueno, déjame en paz. Si quiero, reflexiono, y si no quiero, no es imprescindible, no es obligatorio, ¿no? Pero es una invitación interesante para reflexionar respecto de las temáticas propias del eje de signos en donde se dé el eclipse. En este caso va a ser un eclipse en 10 grados de Libra, pero sobre el eje nodal Aries-Libra. Por lo tanto hay un juego de aferrarse, soltar, que tiene que ver con estos asuntos arianos-librianos que ya vamos a hablar de qué se tratan, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que el eclipse se da sobre el nodo sur, en Libra, invitándonos a ir hacia el nodo norte, ¿no? El nodo norte que está ocupado en este momento por el signo de Aries. No por mucho tiempo, en breve el eje nodal va a pasar a Piscis-Virgo, va a cambiar un poco la dinámica, es el último eclipse que se da con el eje nodal en estos signos cardinales como Aries y Libra, por lo tanto también ahí reside algo de lo trascendente de este fenómeno planetario. Bien, vamos a ver de qué se trata Aries-Libra, pero nos invita a reflexionar respecto de, por ejemplo, lo que tenga que ver con nuestra vincularidad, el encuentro con el otro, Libra, la escucha hacia un otro, la empatía. Y por el otro lado, esto de reforzar nuestra individualidad desde lo ariano, autoafirmarnos en la defensa de nuestros pareceres, de nuestros principios, con valentía, ¿no? Con arrojo, propios de lo ariano, ¿no? Es interesante. Ahora vamos a ver cómo se puede dar ese juego. En general, del eclipse que se va a dar el 2 de octubre. Pero insisto, el eclipse nos invita a introspectar. No suele ser tan recomendable esto de, sobre todo si estamos dentro de la zona de influencia de donde se va a ver el eclipse, no sería tan recomendable ponernos innecesariamente en situaciones de riesgo o en situaciones de exposición. Tal vez no es el mejor momento para dar ultimátums o activar cosas que podrían esperar un poco más, siendo que la energía del eclipse es muy álgida, ¿no? Es álgida, es fuerte, es poderosa. Si no lo creen, aunque bueno, es una obra de ficción, pero ¿recuerdan la película basada en el libro de Stephen King, Dolores Claiborne? No les voy a contar de qué va, pero hay un suceso importante que ocurre en un momento de eclipse. Es un momento fuerte, una energía potente ahí. Y encima en ese lugar, en ese cuento, se ve el eclipse, se ve el ocultamiento de luz en una isla ahí en Maine, donde suelen escribir sus cuentos Stephen King. Pero bueno, ojo con la energía del eclipse en el sentido de no arriesgarnos de más, no ponernos demasiado en evidencia es mejor ir con cautela al momento del eclipse y ocuparlo en reflexionar, en estar en casa, pensando en los pasos a seguir y pensando, si queremos,
en los asuntos que tengan que ver con el eje Aries-Libra, en donde se va a dar el eclipse. Ahora bien, no tenemos por qué tener miedo tampoco ante la presencia de un eclipse. En algunos casos, sobre todo si no toca nada de nuestra carta, si no tenemos nada cercano, ningún planeta o ninguna cúspide de casa cercana al eje Aries-Libra, o por lo menos los grados, ¿no? 10 grados de Aries-Libra, no pasa nada. Si tenemos algo, tampoco necesariamente tiene por qué pasar algo específico. Yo, por ejemplo, tengo Venus y Mercurio en 7 o 8 grados de Aries y Plutón en grado 15 de Libra. Y el eclipse, si tomamos 5 grados de orbe, mi eclipse va a tener esa influencia. Pero les digo, por ejemplo, el anterior, que se dio en 25 grados del eje Piscis-Virgo, me cayó sobre el Sol. Y acá estoy, qué sé yo, ¿no? Y no, sinceramente, no tengo una noción de que haya pasado algo que me perjudicó ni que me metió palos en la rueda, de ninguna manera. Inclusive lo pasé bastante bien ese eclipse. Hay que tener en cuenta un montón de factores que ahora vamos a tratar de dilucidar. Pero insisto, es normal, los eclipses son normales, son habituales. En todo caso, solamente van a tener un impacto específico en nuestra vida si es, como les digo, si tocan algún factor importante de nuestra carta, sobre todo por conjunción u oposición. El resto de los aspectos los podemos contemplar, pero no van a ser tan determinantes. Pero, por ejemplo, si se da sobre nuestro Sol, sobre nuestra Luna, sobre nuestro Venus, sobre nuestro ascendente, le podemos empezar a prestar atención en el sentido de que va a activar cosas propias, afines a ese planeta o a esa casa o a ese ascendente, etc. Ahora bien, va a activar algunas temáticas, para bien o para mal, no lo sabemos a priori. Lo importante para determinar el impacto general que podría llegar a tener un eclipse sobre nuestra vida es, primero ver, imprescindible, analizar el contexto general de tránsitos operando en ese momento sobre nuestra carta. ¿Qué está haciendo Plutón sobre nuestro Sol, sobre nuestra Luna, sobre nuestro ascendente, sobre nuestro Venus? ¿Qué hace Neptuno? ¿Qué hace Urano? ¿Qué hace Saturno? Luego ver la revolución solar de ese año, ¿no? De este año en este caso, la que está activa en la fecha del eclipse. Y luego ver los cierres de progresiones secundarias que van a estar activos en el periodo del eclipse o en el año que incluye a esta serie de eclipses. Si nada de eso está marcando nada preocupante, entre comillas, por más que haya un eclipse en conjunción a Marte, en cuadratura al ascendente y en oposición al Sol, no va a pasar nada. Si no hay un panorama simultáneamente de tránsitos, de revolución solar y de progresiones secundarias que nos pueda llegar a estar afectando de manera muy marcadamente tensa, el eclipse, por más dramático que parezca, no va a estar activando nada. Ahí es donde ponía el caso del eclipse que afectó a mi Sol, que se dio justo sobre mi Sol. Yo tengo el Sol en 24 grados de Piscis, el eclipse fue en 25 grados del eje Piscis-Virgo, con la Luna en la Luna en Piscis, el Sol en Virgo. Qué sé yo, no me pasó nada. Ahora bien, mi Sol no está afectado particularmente mal por tránsitos difíciles, ¿no? Podríamos decir. No estoy pasando por un momento general en donde los tránsitos parecieran activar algo particularmente preocupante. Por ende, se dio el eclipse sobre mi Sol. No me sentí eclipsado, no me sentí apagado. Incluso energéticamente estuve bastante bien. Lo que sí, hubo una cuestión de prudencia, me quedé en casa ese día, tocando el piano, qué sé yo. Practicando, tal vez preparando alguna clase de astrología o algún video, lo que sea, pero no me pasó absolutamente nada. Tengan en cuenta que para que tenga un impacto fuerte el eclipse debería darse una sucesión de
eventos desafortunados, no, de tránsitos, revolución solar y progresiones, que en el combo general pudieran llegar a estar activando algo fuerte. ¿Qué decimos por algo fuerte? Y puede ser algo positivo, como el eje nodal tiene que ver con esta doble entrada de desintegración y reconfiguración de algo, algo que tenemos que dejar ir, el famoso soltar, correspondiente al nodo sur, y algo hacia lo que tenemos que ir correspondiente al nodo norte. Si se diera, por ejemplo, sobre nuestro mediocielo, el eclipse, nos puede estar sugiriendo tal vez un cambio de trabajo, tal vez contemplar nuevas posibilidades de desarrollo del mismo trabajo. En mi caso, como astrólogo, tal vez ver, ¿quién les dice que no empecé a hacer estos videos y que no armé el canal de YouTube cuando se ve un eclipse sobre mi mediocielo? O que afecta a mi mediocielo. Lo dejo a su consideración. Podría darse el caso, ¿no? Por ejemplo, no es que me está invitando a soltar la astrología, sino a ver nuevas maneras de explorar esta transmisión de conocimientos astrológicos que uno fue adquiriendo a lo largo de la experiencia y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, donde estudié. Bueno, tal vez una nueva manera de llegarles a ustedes, de llegar a otro público, un público más amplio, trascendiendo los posteos en otras redes sociales en donde hay memes y cosas más como de entretenimiento, pero el canal de YouTube me da la posibilidad de profundizar un poco más en todo esto. Y bueno, es interesante. Y tal vez eso se dio con un eclipse que activó cosas que tenían que ver con mi mediocielo. El eclipse puede ser una oportunidad. Tenemos que reflexionar respecto de en qué consistiría esa oportunidad. Y otra cosa fuerte, podemos pensar en asuntos tensos, inarmónicos, pero supeditados al contexto global en donde se dé ese eclipse. El ejemplo que suelo poner, por ejemplo, en mis clases de astrología, es el que afectó al expresidente Fernando de la Rúa días antes de que ocurrieran los acontecimientos de diciembre de 2001. De la Rúa tuvo un tremendo eclipse, se dio, no recuerdo exactamente sus posiciones, pero creo que se dio sobre su Marte y mediocielo natales en cuadratura al ascendente y al descendente, o sobre su Sol en cuadratura a Marte, una cosa así, pero estaba afectando cosas fuertes. Implicaba una cuadratura, una conjunción que involucraba a Marte en cuadratura al Sol, en cuadratura al ascendente, una cosa muy fuerte. Si encuentro la carta de la Rúa, la compartiré, y si no, pueden ir a buscar, ponen de la Rúa, Fernando de la Rúa, carta natal, y va a aparecer. Por si quieren ver dónde, pero el eclipse se dio justo sobre su mediocielo, y sobre todo lo que estaba arriba en cuadratura al ascendente. Ahora bien, eso por sí solo, como venimos diciendo, no alcanzaría para justificar acontecimientos que finalmente terminaron en su renuncia a la presidencia, el famoso helicóptero y demás. No alcanza eso, pero sí suma si consideramos que estaba atravesando tránsitos muy tensos de la Rúa en ese momento y una revolución solar muy complicada en ese momento y progresiones secundarias también muy tensas. Ahora bien, si el contexto de tránsitos, revolución solar y progresiones secundarias era muy complejo en noviembre, diciembre de 2001, si días previos a dar los anuncios que dio que determinaron este descontento social que después concluyó en cacerolazos y demás, y los acontecimientos del 20 de diciembre, y justo se da un eclipse días previos a todo eso, tal vez concientizando como presidente, y si hubiera tenido algún tipo de asesoría astrológica, por eso la astrología siempre puede ayudar, ¿no? Tal vez justo ese momento no era el momento más indicado para explicitar una serie de medidas que tal vez detonarían el descontento popular, podríamos decir.
Pero bueno, sí, justo vino el eclipse, dio los anuncios, las medidas y demás, a la gente no le gustó, se generó todo lo que se generó. Ese es un momento álgido. Ese sería un momento en donde tenemos que tener presente y en donde recomendaríamos prudencia a toda costa, ¿no? En todo caso, si tenemos algo que decir, algo que enunciarle a la población, y tal vez esperar hasta marzo de 2002, qué sé yo, esperar que pase, que se calmen las aguas, ¿no? Estrategias, generar estrategias. No conviene ser impulsivos ante un eclipse y tampoco conviene, como decimos, ponernos excesivamente en situación de exposición, de riesgo, no andar en moto a 250 km por hora, tranqui. Insisto, no es que nos va a pasar algo si lo hiciéramos, pero conviene ir con prudencia. Sobre todo, y acá sí, yendo específicamente a los grados, ¿no? Al eclipse que se va a dar sobre los 10 grados de Libra. El Sol va a estar en 10 grados de Libra el 2 de octubre. La Luna le va a hacer conjunción. Todo esto alineado cercano al eje nodal. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, el Sol en 10 grados de Libra? O como me pasa a mí, Venus, Mercurio en 7 grados 8 de Aries. Pues también afecta a Libra, afecta a Aries por oposición. Me cae sobre mi Plutón natal a 5 grados de orbe, pero está. Tengo a Plutón en 15 grados de Libra, el eclipse cae ahí. ¿Qué pasa? Nos empezamos a preocupar, salimos corriendo, nos metemos en el refugio anti no sé qué. No. Pensemos, ¿no? Reflexionemos. En mi caso, por ejemplo, que cae sobre Venus, Mercurio y en oposición a Plutón. Claramente está activando una dinámica que tiene que ver con lo vincular, con explorar nuevas maneras de vincularse. Por ejemplo, si el eclipse, el nodo de pérdida está en Libra y el nodo de ganancia, digamos, el nodo norte está en Aries, y yo tengo Plutón en Libra, y tal vez es una invitación para, por ejemplo, en mis relaciones afectivas, ser menos denso, ser menos plutoniano, ser menos obsesivo, soltar, ¿no? Dejar que la cosa fluya, dejar que la cosa sea más Aries, hablar directamente, hablar sin pelos en la lengua, sin tanta tramoya, sin tanta cuestión manipulativa, sin entrar en estos juegos de poder plutonianos, qué sé yo. Ir de frente, esta cosa ariana, ¿no? Bueno, mira, me pasa esto, hablemos de lo que está pasando, lo que sea. Nos invita el eje, insisto, depende de lo que toque, nos invita a ir hacia lo ariano. Obviamente, cuando hablamos de Libra, estamos pensando, o nos resuena esto del diálogo, la interacción, pero Aries tiene esto de la franqueza, la honestidad, ir al frente. Nos está invitando este eclipse a explorar esas virtudes arianas, dejando un poco de lado tal vez la parte inarmónica que podamos pensar de Libra. Todo signo tiene su parte armónica y su parte inarmónica. En este caso, si hay un nodo de pérdida, un nodo sur en Libra, nos está invitando el eclipse a revisar todo lo inarmónico que puede venir de lo libriano o del planeta que esté en conjunción a ese nodo sur. Fíjense si tienen algo cercano a los 10 grados de Libra. Eso es lo que deberían dejar un poquito de lado en esta temporada de eclipses e ir más al factor Aries que tengan en su carta natal. Si yo tengo Mercurio en Aries en grado 8, 9 casi, en el nodo de ganancia dentro de este juego de eclipse, bueno, tal vez esto de utilizar la palabra directamente, ir al punto, por ejemplo, haciendo estos videos, me estoy sintiendo también esta necesidad de activar la parte mercurial cada vez más. Esto es lo que me está pidiendo tal vez el eclipse. Ahora bien, si se da sobre mi Venus, sobre mi Plutón, me tengo que preocupar, tengo que pensar, por ejemplo, que mi relación de pareja está en riesgo, está en crisis. No, ¿por qué? No hay tránsitos que estén afectando a ese Venus. Vamos a pensar, ¿no? Mi Venus está en
8 grados y pico de... 8 grados o 7 grados y pico de Aries. ¿Hay tránsitos que estén afectando a esos 7 grados y pico de Aries? No, Plutón está en 29 de Capricornio, no afecta a ese Venus. Urano está en 20 y tantos grados de Tauro, no afecta a ese Venus. Neptuno está en 29 grados de Piscis, 28 ahora, no afecta a ese Venus. Saturno está en 14 grados de Piscis, no afecta a ese Venus. Quirón está en 19 grados de Aries, o 20, 21, no sé, ahora tampoco, pues ya pasó, tampoco afecta a ese Venus. Júpiter está en Géminis, no afecta a Venus. Por lo tanto, no pasa nada. Es muy interesante, por eso también, ¿no? Es un eclipse interesante en el eje o en los 10 grados de Aries Libra, pero el resto de aspectos de planetas en tránsito no está afectando ese punto de 10 grados de Libra a Aries, ¿no? Y como no lo está afectando, tal vez podríamos hipotetizar que no sería tan particularmente impactante como si se diera el eclipse sobre grados que sí estén activos por los planetas en tránsitos en este momento. Si se diera, por ejemplo, en 29 grados de Capricornio, y el Plutón está en Capricornio, en ese punto, y ahí sí, ¿no? Es un eclipse que lo que toque el eclipse también va a tocar Plutón. En este caso no. Por eso tal vez podemos hipotetizar que va a ser un eclipse un tanto más light. Más allá de esto, igualmente, cuidado porque puede ser que no afecte en tránsitos ese punto en particular, pero sí afecte los tránsitos, afecten otra cuestión que tenga que ver, por ejemplo, en mi caso con lo vincular. Neptuno tal vez si estuviera en oposición al descendente, que en mi caso no, pero bueno. Pero supongan, si tienen a Plutón en cuadratura a su descendente, a su casa 7, si tienen Marte en oposición a su luna, Saturno en oposición a su luna, que también la luna tiene que ver con lo vincular, aunque el eclipse no esté sostenido por tránsitos que afecten a ese punto, igualmente podría activar algo inarmónico. Está bueno analizar todo esto, ir hacia sus cartas. Obviamente no podemos hacer un análisis pormenorizado de cada uno de sus casos, pero fíjense, es simplemente tan simple como fijarse en su carta natal dónde tienen el grado 10 de Aries, dónde tienen el grado 10 de Libra, si hay planetas cercanos a esa zona. Pueden contemplar también las cuadraturas, o sea, planetas que tengan en grado 10 de Cáncer o grado 10 de Capricornio, cercanos con 5 grados de orbe, o sea, desde el grado 5 de Aries o Libra hasta el grado 15 de Aries o Libra. Ahí tienen 5 grados antes, el partil, que es el mismo grado exacto, o sea, los 10 grados, y 5 grados después. Si tienen algo en esa zona, préstenle atención. Por eso les decía, mi Venus está en 7, 8 grados de Aries, entra dentro de este campo de acción, está a 2 grados de orbe, y mi Plutón está a 15 grados de Libra, está a 5 grados de orbe, pero entra todavía. Fíjense qué toca, reflexionen acerca de lo que toca. No se preocupen si ese punto que está afectado por el eclipse no está además sostenido o activado por tránsitos fuertes, por revolución solar que también destaque ese simbolismo o que destaque alguna tensión respecto de ese simbolismo. No se preocupen. Y aún si tocara algo ese eclipse, igualmente se pueden elaborar, insisto, estrategias, como el consejo que uno le podría haber dado a De la Rúa en ese noviembre, diciembre de 2001. Ojo, prudencia, vamos de a poquito, qué sé yo. No tirar una chispa, no encender fósforos en medio de un mar de nafta, ¿no? Ir de a poco. No tirarnos a nadar en un mar lleno de tiburones, si es que justo tenemos el eclipse y cosas que afectan a nuestro ascendente, etc. Urano.
justo hay tiburones blancos nadando en un mar y nos metemos ahí en... No, vamos con prudencia, ¿no? Yo creo que la ventaja que puede tener esto de ser conscientes de un panorama planetario dado que nos esté afectando sobre nuestra carta natal es que nos podemos mover a conciencia, ¿no? No es que podemos manejar nuestra vida o evitar las cosas que tengan que suceder, pero siempre tener un mapa que nos ayude, que nos guíe, puede ser una ventaja. Hay gente que prefiere vivir la vida sin mapa y es una elección totalmente válida. Totalmente válida. O sea, supongamos. Por eso digo, ¿para qué puede servir la astrología? Cerremos con esta reflexión. Yo quiero ir a meterme en medio de la naturaleza. Me ha pasado. Cuando viví en el norte de Argentina, en Jujuy, a veces me metía en lugares inhóspitos, donde no había un alma, sin mapa. Iba. Totalmente inconsciente, era joven, qué sé yo. Iba. No sabía dónde estaba, no sabía, pero me gustaba confiar en el instinto, me gustaba que buscaba esto de la sorpresa, el imprevisto y lo que sea. No sabía astrología en ese momento, iba. Ahora bien, en algunas ocasiones me hubiera servido saber que el camino más corto para ir de acá para acá era este, si hubiera tenido un mapa. Tal vez hice recorridos de, no sé, 17 kilómetros cuando podría haberlo hecho en 1 kilómetro, solamente porque no era consciente de que ahí había un atajo, de que por ahí había, ¿no? Que la salvación estaba muy cerca. Esto mismo le pasó al personaje de esta película Into the Wild, no sé si la vieron, que no podía vadear un río porque había crecido la corriente y se quedó ahí atrapado y finalmente, bueno, pasó lo que pasó. Vean la película. Pero podría haber, con un mapa y conociendo el terreno, podría haberse dado cuenta que unos metros más adelante, menos de 1 kilómetro, había un lugar donde podía pasar tranquilamente y volver a la civilización y salvarse. Pero no era consciente, no tenía el mapa. La astrología es el mapa. Después, obviamente, las cosas que tengan que pasar van a pasar. Todos tenemos una fecha de caducidad, todos tenemos algo que, ¿no? Todos vamos a vivir experiencias agradables, felices, experiencias no deseadas. Pero el mapa sirve si es que necesitamos un mapa. Ser conscientes de que el eclipse se da en el eje Aries-Libra, que se va a dar en 10 grados de Aries y de Libra. Ser conscientes de los planetas que tengamos en ese eje, de las casas en donde se da ese eclipse, nos puede invitar a que reflexionemos acerca de estos asuntos y a que nos movamos con cautela, más cercanos a la introspección que a la extroversión en asuntos asociados a ese eje, ¿no? Así que bueno, terminamos esta breve o no tan breve, pues ya son 30 y pico de minutos. Mi luna en Géminis se pone a hablar. Y si tenía el objetivo de hacer un videito de 10 minutos, siempre métanle 35 porque es así. Mi luna en Géminis es palabrera. Pero bueno, espero que les sirva. Nos veremos en el próximo video.